Creed en sus profetas. Martes 16 de julio 2024. Zacarías 4. El candelabro y los 2 olivos. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Yo respondí: he aquí, veo un candelabro hecho todo de oro, con un depósito encima, y en la parte superior del candelabro están sus 7 lámparas, con sus 7 conductos para las mechas. Sobre él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué son estos? Yo dije: no, Señor mío. Entonces me explicó diciendo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás aplanada. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de: ¡qué hermosa, qué hermosa! Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo, y sus mismas manos lo terminarán. Así conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 ojos son los del Señor que recorren toda la tierra. Y le hablé diciendo: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé de nuevo y le pregunté: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que están al lado de los tubos de oro y que vierten de sí aceite como oro? Me respondió: ¿no sabes qué son estos? Yo dije: no, Señor mío. Y él dijo: estos son los 2 que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. El deseado de todas las gentes. Capítulo 48. ¿Quién es el mayor? Este capítulo está basado en Mateo 17, 22 al 27, 18, 1 al 20, Marcos 9, 30 al 50 y Lucas 9, 46 al 48. Al volver a Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que había de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estada en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar, y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Poco después de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro preguntando: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del templo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecían un pretexto para acusarle de estar tratando de destruir el servicio del templo. Ahora sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditarle. En el cobrador del tributo encontraron un aliado dispuesto. Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarle, que Jesús pagaría el tributo. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo. En el tiempo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte para el servicio del santuario, no les fue dada herencia entre el pueblo. El Señor dijo: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y levitas eran todavía considerados como dedicados especialmente al templo, y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén.
También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro y trataban con él como una persona común. Si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo, mientras que por otro lado el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerle como profeta. Tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaban tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús dijo: luego los hijos son francos. Mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuesto para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto, pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su Padre. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Ve a la mar, indicó a Pedro, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. Era evidente que era aquel que había declarado por medio de David: porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible.